¿cómo crees que es el proceso de creación de un artista? ¿Cuáles son como los elementos claves que tiene que tener un artista para poder insertarse en el ecosistema actual? Para mí es muy importante que el artista tenga un propósito. ¿Qué significa eso? Y ahí hay dos caminos que lo hablamos en estos días. El propósito de un artista puede ser hacer historia, válido. Hacer historia, llevar sus canciones a todo el mundo, que todo el mundo se conecte con su música, bien. Y el proyecto de otro artista puede ser comprar un avión, tener una mansión o simplemente estar en la portada de una revista, que también es igual de válido. Nos venden la autenticidad también como un disfraz. Leo, ¿cómo se conectan la música y el diseño? Y hablando del diseño, no específicamente del diseño gráfico, que es muy importante, sino que hablando del diseño como disciplina. Porque la música retrata momentos de la vida y de la sociedad. No sé, yo escucho canciones de Bob Marley que me encanta y él retrataba en ese momento problemas de la cultura de hace 50 años, peleas, luchas, anhelos, expectativas de la gente que vivía en esa época. Entonces la música refleja a la cultura, la música ha retratado a la gente que vivía en esa época. Hay canciones que hoy sobreviven. Sonido, hay muchas aplicaciones que te permiten a ti experimentar con los sonidos sin ser experto, pero esto está en contravía de los derechos de autor y justo hace poquito en México pusieron la ley de que cualquier obra intervenida con un mínimo de inteligencia artificial no se puede registrar, no se puede documentar. ¿Cómo estás viendo esos movimientos, a esa intervención de la inteligencia artificial con los artistas que estás conociendo, que estás acompañando? ¿Cómo está evolucionando la ley también en Colombia para esa protección de derechos de autor? Soy Maite Cantero y esto es Gente Local, un video podcast para redescubrir el mundo a través de otras miradas. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio que es Gente Local, donde conversamos acerca de muchos temas. Tenemos invitados diversos que nos enseñan a percibir el mundo distinto. Hoy conmigo está León Vélez. Él es diseñador gráfico, ilustrador, músico y bajista, fundador de proyectos como Mística y obviamente Providencia. Actualmente tú eres el director creativo de tu propio estudio de diseño que se llama Músico Ilustre, que presenta diseño, acompañamiento a artistas de la industria musical. Ese será nuestro gran tema de hoy. Leito, ¿cómo estás? ¿Qué más, Maite? Muchas gracias por la invitación, muy contento. Y sí, ese ha sido como la tarea estas últimas 2 décadas, hacer música y diseño gráfico. Y hace más o menos 6 años que nació Músico Ilustre, ya haciendo las dos actividades juntas. Estoy muy feliz de poder brindar esa experiencia como músico a los artistas, a los sellos, a los festivales de música, y seguir haciendo música después de 24 años también ha sido una alegría, sigue siendo una alegría hoy, con más tranquilidad, con más madurez. Ha sido hermoso poder seguir haciendo música, ha sido un privilegio también y una responsabilidad. Entonces, y qué lindo que desde Músico Ilustre vos puedes combinar como todas tus habilidades al servicio de una industria que hoy está requiriendo muchísima más precisión y abarcar conceptos mucho más amplios. Justo eres invitado en este podcast porque eres mi traductor de lo que pasa en el mundo de la música, desde el chisme hasta quiénes son los actores y estos cómo se combinan entre sí. Desde que empezaste, Leo, hasta hoy, ¿cómo para ti, qué has percibido como todos estos cambios, cómo los has visto tú? ¿Cómo se ha transformado la industria musical? Cuando comenzamos la labor musical, ponerle hace 24 años ya, la industria estaba en un momento muy crucial. La industria de la música a lo largo de toda la historia ha tenido momentos cruciales siempre porque los cambios tecnológicos o las crisis económicas hacen que la industria tenga que movilizarse. Hace 25 años teníamos una aplicación llamada Napster y pues
Eso era un gran problema para la industria de la música fonograbada, para los fonogramas, para las disqueras, para toda la gente que estaba ahí. Yo era súper usuario de Napster, descargaba simplemente, no tenía idea de cuál era la pelea, por qué estaban peleando, cuál era el dolor de las Por disqueras. torrents. Claro, torrents, Ares, bueno, infinidades. Si alguien está muy joven y nos está escuchando, Yo voy a poner pues unas imagencitas para que sepan cómo descargábamos va, música. sí, eso parce. Entonces digamos que ahí fue que yo llegué a la industria de la música por pasión y determinación, sin saber cómo funcionaba, nada, absolutamente nada, simplemente por las ganas de tener una banda que fuera de reggae, hacer canciones de nuestra cotidianidad, pero el escenario era ese, el escenario global de la industria era una industria en crisis, una industria en crisis por la piratería, entonces yo no entendía nada, como bueno, ¿qué está pasando? Bueno, empezaron a pasar los años y uno empieza a entender cómo funciona todo un poco, pero como te decía ahora, es una industria muy cambiante. Entonces todo el tiempo hay que estar actualizándose y parte de nuestras conversaciones en las fiestas y en los encuentros es como qué está pasando con las disqueras, con los artistas, que este artista dijo esto, bueno, etcétera. Entonces en todo este tiempo la transición de lo análogo a lo digital, en 2006 nació Spotify, también en un momento de crisis de la industria fonograbada, pues de los fonogramas. Y Spotify, digamos que hoy lidera ese mercado de las plataformas digitales porque Spotify logró redefinir el negocio de la música, salvar el negocio de la música. Todavía existe piratería, todavía existen unas cosas rarísimas, pues como de lo que está pasando inclusive con la IA y un montón de cosas. Pero Spotify logró poner a todo el mundo en la misma mesa y decir como listo, podemos rescatar a la música de la piratería. Entonces me han tocado todos esos cambios. Digamos que nos ha tocado también la masificación de la tecnología. Antes grabar una canción hace, no sé, hace 20 años era imposible. Y era muy costoso. No, y además la única manera era a través de un contrato discográfico grande, pues tenías que ir a tocar la disquera, no sé, una disquera internacional o las disqueras paisas. No había manera de producirse uno mismo. Entonces eso empezó a cambiar con el paso de los años. Y de ahí que nace pues como ese concepto de la música independiente. Entonces digamos que la masificación de la tecnología en todos estos años ha sido uno de esos cambios significativos que le ha permitido al músico ser el dueño de su carrera, no deberle su carrera a una gran corporación o a una disquera. Como tipo Taylor Swift. Sí, el rollo con ella es que a veces cuando estás en esos niveles, siento yo que tenés que contratar un buen abogado para que te revise qué vas a firmar. Ya hoy es dueña de su carrera, ella es dueña de su carrera, pero seguramente le costó mucho pagar sus grabaciones, sus másters, sus derechos. Lección aprendida, pero también qué bueno que ahora hay gente que te puede leer los contratos, que te los puede revisar, que puede pelear por vos. Eso también ha sido otro cambio. Que aparecen más personas especializadas que acompañan al proceso del artista Total. y que los permite moverse de forma mucho más segura y protegiendo la autoría en todas las capas, pues el productor, el editor, pues. De hecho, hace 20, 25 años yo creía que el único rol de la industria era tocar. Hoy tenemos demasiados roles conexos. Hay abogados, hay diseñadores, hay contadores especializados en proyectos musicales, hay un estilista, visuales, o sea, es que es un equipo gigantesco. Entonces, ese también ha sido otro de los cambios, ver cómo crece la industria, cómo el Rodi de hace 25 años, el Rodi es el que está en escenario cargando y ayudando a que el show se desarrolle con facilidad. Como el Rodi de hace 20 años, hoy tiene una empresa con 8 Rodis y giran por el mundo y están formalizados. O sea, hemos visto también crecer todas las industrias y todas las empresas relacionadas y conexas a esta labor. Pero, ¿crees que ese cambio ha sido positivo? Sí, a mí me parece positivo. Pues también un poco como es lo que hay. Es positivo porque hay mucha gente que está dedicada full a esto, no solo a tocar. No sé, hace 25 años era como, solo se puede vivir de la música tocando, y no. Se puede vivir diseñando, se puede vivir siendo abogado, se puede vivir siendo, no sé,
asesor de inversionista, pues business management, que eso es una figura ahora súper... El que maneja el booking de los Total, artistas. total, es que sabes que es un engranaje enorme. Entonces todos los que estamos en la cadena, pues le aportamos algo al proyecto de X o Y artista. ¿Te acordás el mapa de actores que levantamos pues con nuestras conversaciones? Yo decía, ay, juepucha, esto es más grande de lo que uno comprende. Y también recuerdo que el año pasado fue que tuvimos el conversatorio con Piso 21. Hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Pucha, esto tiene un montón de líneas invisibles que es donde hace que el artista sea distinto. Pues mira que en una gira, digamos, vos compras la boleta de un artista, vos ves un artista, ves bailarines, no sé, escenografía, pero en esa gira hay alrededor de 100 personas atrás. Hace 2 años que hicimos ese conversatorio, pues había 2 directores creativos, estaba el artista, yo como diseñador, era como que, bueno, todos esos roles que no se ven, que no están en la carátula, que no están en la foto, son muy importantes para que el proyecto siga pedaleando. Leito, ¿cómo, si alguna persona que nos está viendo, pues como que quiere montarse en ser artista, para ti, como parte de bandas y también como acompañante de otros artistas, ¿cómo crees que es el proceso de creación de un artista? ¿Cuáles son como los elementos claves que tiene que tener un artista para poder insertarse en el ecosistema actual? Para mí es muy importante que el artista tenga un propósito. ¿Qué significa eso? Y ahí hay 2 caminos que lo hablamos en estos días. El propósito de un artista puede ser hacer historia, válido. Hacer historia, llevar sus canciones a todo el mundo, que todo el mundo se conecte con su música, bien. Y el proyecto de otro artista puede ser comprar un avión, tener una mansión o simplemente estar en la portada de una revista, que también es igual de válido. La claridad en el propósito es importante. Eso ayuda mucho a definir la ruta del artista, a definir qué equipo de trabajo necesita, qué objetivos tiene que cumplir. También cuál es la frustración a la que se va a ver enfrentado, porque pues si yo quiero un avión, posiblemente me frustre muy rápido. Entonces, el propósito. Ya ese propósito marca una ruta de trabajo. Y después del propósito, hoy, en medio de tanta uniformidad musical, es importante que el artista sea auténtico, que sea honesto, que pueda sustentar eso. Si uno es honesto con su música y con lo que hace, uno puede defender eso donde sea. Entonces, eso también es importante para mí en este momento, a la hora de construir una carrera, de querer ser artista, de querer ser músico, porque eso es lo que finalmente vos vas a defender a muerte. O sea, no hay otra cosa que uno pueda defender. Claro, uno podría montarse en la película que no es, crear personajes y hacer música que a uno no le guste tanto, es igual de válido. Pero esta es una carrera de largo aguante, entonces es mejor transitar este camino, siento con yo, paciencia. Con mucha pasión, con autonomía, con demasiada paciencia, porque pues hay que estar súper preparado para todos los golpes que esto da. Pero si uno está muy honesto con su proyecto, uno puede defenderlo donde sea. O sea, te pongan en la emisora que te pongan, en donde te vayas a parar, vos puedes defender eso a muerte. Y eso es decisivo, eso te destaca. Entre tanta uniformidad musical nos tenemos que destacar y la honestidad y la autenticidad destaca. Pero es que hoy estamos viviendo en un mundo donde nos venden la autenticidad también como un disfraz. Entonces pero eso hay es muy que fácil, ser... es muy fácil a veces de reconocer. Eso es como que cuando uno no conecta tanto con ese artista que te está vendiendo una cosa que no es, uno cambia el canal. Ya. En cambio pasa que vos ves otro artista y vos decís, parce, le creo todo, conecto, tú, listo, ahí vas a seguir viendo ese canal. Pero sí, yo creo que, y hemos hablado de eso mucho también, cuando uno tiene un problema con un artista, una diferencia, simplemente pasa el canal y no se queda ahí patinando, que también eso nos ha pasado en varias conversaciones, pues que tenemos un momento muy glorioso en nuestra música colombiana. Entonces también es bacano ver, así no le guste a uno X o Y artista, es bacano ver que nuestros referentes globales
son esos artistas, gústenos o no. Es un hecho. Es real. Sí, ya real. eso no hay vuelta atrás. Sí. Leo, ¿cómo se conectan la música y el diseño? Y hablando del diseño, no específicamente del diseño gráfico, que es muy importante, sino que hablando del diseño como disciplina. Pues voy a empezar por el diseño gráfico, que es, Sí. que es lo que hago. Digamos que mucha gente dice que no compraría los discos si no fuera por las carátulas, o porque le parece atractiva una carátula, o porque hay una foto que le llama la atención, o porque detrás de la carátula hay un concepto maravilloso que lo envuelve, etcétera, etcétera. Ese es un factor decisivo para mucha gente a la hora de comprar un disco que no conoce, o de un artista que no conoce. Diseño gráfico ha permitido que los artistas terminen de eclipsar el concepto de las canciones, de lo que está en esas letras, en esa narrativa, con un vestido gráfico. Entonces eso le permite al artista apoyarse en toda esa gráfica, en ese universo, para salir a hacer cuanta locura se le ocurra. ¿Qué se puede ocurrir? Una escenografía, entonces ahí viene el diseñador de yo no sé qué, y hace la super tarima, y entonces tienen que traer al ingeniero más teso para poder hacer unas, bueno, en fin, todo lo que eso trae. El videógrafo, total. El de redes sociales, Y digamos, hablándolo fuera de la tarima, es que vos, digamos, del concepto de un disco o de una gráfica, vos puedes hacer colaboraciones, y lo veíamos una vez de un cover art, por ejemplo, de Karol G, han salido 5 o 6 colaboraciones con marcas grandes. Entonces uno dice como listo, esa gráfica que está ahí, ese diseño, ese concepto, se puede trasladar o puede escalar a negocios y a que esa audiencia siga conectando con el artista, porque me puse X o Y camiseta, porque estoy tomando X o Y bebida, etcétera, etcétera. Las visuales, por ejemplo, en un show. Eso es en algunos proyectos las visuales pueden ser medio show, inclusive. En proyectos mucho más conceptuales, o es que vos te quedas como embelesado viendo esas visuales. ¿Qué más pasa? El diseño. El vestuario, no, pues para hablar desde el lado en el que yo me muevo, la creación del personaje, o sea, por ejemplo, vamos a poner un caso para que la gente lo comprenda bien. El concepto de Tropicoqueta de Karol G, sí, cómo eso baja a una selección de vestuario, pero también una selección de que quiere que le haga a Cristina la entrevista, que ahorita les pongo foto acá, que fue muy icónica, el tipo de baile que seleccionan para promover el pelo. O sea, nada de eso está al azar. No. Nada de eso está al azar, todo se corresponde al concepto general del disco. Ya lo empiezan a bajar y empiezan a identificar esos personajes que para una generación fueron muy importantes. El teaser del disco tiene todas las divas de las telenovelas mexicanas y venezolanas, por ejemplo, en el caso de Karol G, y eso pues, esas cosas tienen una estrategia, tienen un sentido, eso está soportado en ese concepto. Entonces hay mucho diseño en la música, hay grupos que son famosísimos por sus carátulas, por ejemplo. Hay carátulas diseñadas hace 50 años que la gente las tiene en camisetas, tatuadas. Los line-up, pues eso se llama line-up, ¿cierto? Sí. Que están en el... Esas serían las fechas de las giras. Entonces, ponerle que ahorita venía y AC/DC, una gira, no sé, Highway to Hell, del 79 y 50 fechas. Entonces yo decía, parce, esta gira fue hace 46 años. No sé, si le preguntas a alguien de AC/DC, no sé si se acuerde bien de la gira, pues ha pasado mucho tiempo, mucha gira, mucho rock and roll, pero es como que, claro, el fan quiere tener ese objeto, o tal vez el señor que le tenía estuvo, ponerle, y como la pasé muy bien. Claro. Entonces, todas esas cosas. El merch como concepto de promocionar un disco. Total, claro, el tema comunicativo, pero también es otro de los ingresos de la música. La música tiene un montón de ingresos. ¿Cuáles son, si los tuvieras que listar? Es una industria de derechos, o sea, empezando por el principio, es una industria de derechos. Tenemos ingresos por la comunicación de las obras, por la ejecución en las obras. O sea, aquel que escribe una canción recibe un dinero, aquel que graba en la canción recibe un dinero, aquel que produce la canción recibe y hace una negociación con el autor o con el sello, recibe un dinero, aquel que es dueño de la grabación, del máster
o fonograma, pues del físico, ya no es tan físico, pues en esta era del stream, recibe otro dinero. Cuando vas a salir a tocar, recibes otro dinero. Cuando sos dueño de la marca y haces tu propio merch y tenés un show y montas tu tienda de souvenirs, tenés otro dinero. Entonces, por eso lo desgloso así. Es un tema de derechos, una industria de derechos e intermediarios, muchos intermediarios. Pero dependiendo de dónde estés parado, recibes un dinero. A veces puedes recibir uno solo o los recibes todos, según cómo esté configurado internamente. El acuerdo firmado. Claro, temas legales del proyecto. Yo he estado en proyectos donde tengo participación en todo. Estoy en proyectos donde tengo participación en uno o dos derechos. Pero siempre vas a tener un derecho en algo. Hay que saber cuál es para no entrar para no hacer peleas innecesarias. Total, y yo creo que en la industria musical ya ha migrado mucho, y lo estoy viendo yo en la ciudad, de el artista que quiere cantar y tocar música, pararse en un escenario o grabar en un estudio, a tener mucho más control de las fases del proyecto para proteger el arte, ¿cierto? Medellín tiene grandes artistas haciendo sus propios sellos. ¿Qué significa eso? Ya trabajaron con los sellos grandes, entendieron cómo funcionaba el negocio y dicen, hoy listo, estoy preparado para invertir y creer en artistas jóvenes. Entonces los firman y ahí lo que hacen es asegurar esas inversiones en esos artistas, tener un portafolio, un catálogo de canciones que les permitan a ellos seguir apoyando a otros, pero también hacer que la industria crezca un poco más. Entonces, digamos que ha sido muy bonito ver esos artistas tan grandes haciendo sus, no solo sellos, fundaciones, sellos, marcas de ropa, diversificando un poco todo eso que han logrado con la música, diversificándolo en otros negocios y otras actividades. Que eso los vuelve un poco más, es como enfrentar la adultez. Ay, María. Ser adulto en una industria con responsabilidad, pero también con un sentido muy colaborativo. Yo veo en la música una flexibilidad en la colaboración, que la industria de la moda sabe cómo hacerlo, pero creo que ahora se está expandiendo más. Ahorita hablaste de los sellos más famosos son ¿qué? Sony. Está Sony, Universal, ¿cuál es el otro? Warner. Ok, ¿y cuáles son los nuevos sellos que estás encontrando acá en la ciudad? En Medellín, o en Colombia. En este momento hay un boom de sellos independientes. Yo he trabajado con muchos de acá. Es maravilloso, pero también es un proyecto que requiere mucha inversión, mucha inversión. 574, con Pope, que ha sido una maravilla trabajar con él hasta hoy. Oídos Necios, he trabajado con ellos también. Oídos Necios. Oídos Necios, he trabajado con Mantix, que tiene unos artistas también maravillosos. O sea, básicamente uno de mis clientes más deseados son los sellos, porque los sellos tienen muchos artistas y tienen necesidad de diseño todo el tiempo. Detrás de cada canción y cada lanzamiento hay una necesidad profunda de diseño, todo el tiempo. ¿Qué artistas estás viendo hoy que haya que seguirles el rastro porque estás percibiendo que están haciendo un trabajo 360 frente a lo que están creando como... Estoy bien crossover hoy, voy a venir bien crossover. Vamos con toda. Hay un artista con el que estoy trabajando que se llama el Nico Arias. El Nico Arias. El Nico. El Nico Arias está firmado por Mantix, está muy bien rodeado, tiene un equipazo impresionante. Él es rapero, pero le encanta el reggaetón de la vieja escuela, entonces él, digamos, está tratando de juntar esos dos mundos que lo único que han hecho por décadas es pelear. Él lo que está tratando de hacer es abrazar a los dos. El perreo. Perreo clásico, 2006, el de hace 20 años. Ya estamos un poquito adultos. Los clásicos del perreo con todo el sabor del rap. Y él, digamos, puede tener una banda de 15 músicos y después puede estar con el DJ solo. Entonces, demasiada versatilidad, increíble. Y está muy claro con su propósito.
O sea, yo me he sentado con él horas a hablar y está súper claro. Entonces, eso, lo que hablábamos ahorita, cuando ya trabajas con él, es como, listo, este es el propósito. Entonces, tu camino es este. Bien, maravilloso, Nico Arias. Mayra Cárdenas es una cantautora de acá de Medellín. Más, digamos, es independiente, un poco más canciones súper íntimas. Ella tiene una estética súper chévere, entonces puede estar solo con la guitarra, puede estar con banda y hace parte de esa camada de nuevas como cancionistas o canciones de autor, pues gente que ha estado muy enfocada en hacer canciones maravillosas. ¿Y qué género tiene ella? Ella, yo lo llamaría indie. Indie es todo aquello en los 90s en Inglaterra, eran aquellos grupos que lograron ser independientes y hacer su carrera sin disqueras grandes, que hace 30 años era dificilísimo. Y digamos que esa ha sido una etiqueta que ha acompañado a los grupos que no tienen disquera de ahí para adelante, independientemente del género. Entonces ella hace, sí, es como cancionista, cancionera, hace canciones muy bellas. Mayra es de acá de Medellín. Hay una banda de reggae cartagenera, se llama Heroica Reggae, es una de las bandas más recientes, digamos, en el mapeo del reggae colombiano. Y pues es curioso que en la costa hayan pocas bandas de reggae. Creería uno que hay más. En el interior, históricamente en el interior de Colombia han existido más proyectos de reggae, no sé por qué. Entonces yo los veo a ellos como ya, ponerle que llevan unos 4 o 5 años trabajando y ha sido muy chévere poder ver una renovación de bandas nuevas. Y pues son cartageneros, entonces tienen todo el sabor del planeta. Entonces me alegra mucho poder ver proyectos nuevos de reggae en otras regiones. Y si es de la costa, pues mucho mejor. Y hay una banda que se llama El Piloto Ciego de acá de Medellín. Eso es una mezcla, eso es como, yo lo llamaría rock mestizo, que es una mezcla entre rock and roll, punk, algo de reggae y algo de ska. Entonces eso es como una licuadora. O sea, vos los ves y de hecho los vi en estos días que estuvimos tocando con ellos. Y yo decía, qué buena banda. Pues no los había escuchado, pero quedé impresionado con lo que están haciendo. Qué bacano que hoy se están conformando, configurando estas bandas y estos artistas como con tanto amor y con tanto cuidado, que yo creo que esa profesionalización de la industria está ayudando a que el artista no se desborde, porque todo el mundo piensa que el artista es el del artista de los 80. Hay una cosa y es que el underground siempre va a existir. Y el underground es el semillero de las grandes estrellas del mañana. ¿Qué significa eso? Que siempre van a existir en todas las ciudades del mundo bandas que toquen en un bar para 40, 50 personas. Esos proyectos van a ser los proyectos grandes del mañana. Entonces, ahí es donde muchas de las disqueras y gente que está buscando talentos todo el tiempo todavía busca qué bandas ver. Entonces eso no va a dejar de existir afortunadamente, porque el mainstream en algunos géneros es súper cíclico. La vida de los la carrera de los artistas, digamos que es como los futbolistas en algunos casos, que tienen una vida, pues hablando de super mainstream, pues tiene como un tiempo y se acaba. Porque lo que pasa con muchos artistas es que cuando están súper arriba, bajan como ya no quiero ser el número 1, quiero ser el número 10. Pero ahí en el número 10 pueden trabajar todo el resto de su vida. Entonces, el underground siempre va a alimentar el mainstream. Siempre. Es que es de donde mercan. Total. Ese es el semillero. Que es bien divertido. Leito, con esta cantidad de nuevos artistas, de disqueras, de productores, pero también el apoyo institucional está creciendo mucho. Le están parando bolas a la industria musical, apareció la mesa de la música. Creo que el Power, la estrategia emergente ha ayudado a que Antioquia Emergente le preste atención a la informalidad y cómo nutrir a los artistas y a todo el ecosistema para que se haga de forma menos dolorosa que lo que los vieja guardia tuvieron que aprender un poquito a las malas y vender el alma un poquito al ecosistema. ¿Tú hacia dónde crees que se va a movilizar la industria musical de la ciudad? Pues o de Colombia.
digamos que en este momento hay una muy buena cercanía entre sector público y sector privado. Y se ha estado trabajando en mesas, la mesa de la música, la ley de la música, el Power, Pro Antioquia, hay un montón de gente juntándose, inclusive con las disqueras que son privadas, como de parce, organicémonos, porque Medellín puntualmente ha sido una ciudad que tiene una historia discográfica fuerte. O sea, dos de las disqueras independientes más grandes de Colombia están en Medellín, Discos Fuentes y Codiscos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que pasar algo muy bueno a toda esa unión de sectores y de intereses para que el sector no solo tenga fotos bonitas en Instagram, sino que sea un sector que le aporte a la economía y que genere empleos y que sea formal y que pague impuestos. Eso es lo que están buscando esas organizaciones, porque es como se ha avanzado demasiado en temas de formalidad, en temas de profesionalización, de pedagogía a músicos y a todos los conexos, pero siempre va a faltar. Entonces yo creo que solo pueden pasar cosas buenas, hay demasiados intereses, hay mucha gente lista para... Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que a la gente que viene del sector, digamos, mixto o privados, les parece muy cool que se genere economía a través de la música. Y es como El que... capitalismo. No, y es como que, es que usted la pasa muy bueno. Pero bueno, síganla pasando bueno, pero organicémonos todos un poquito bien, que todo esté formalizado. Vamos por muy buen camino, pues es que solo pueden pasar cosas buenas, los festivales privados siguen adelante, los festivales públicos son un tesoro y han sido unas luchas que se han ganado a pulso, festivales como Altavoz, como Rock al Parque, son festivales que son tesoros de los músicos, o sea, eso es como una graduación, como, parece que ya tocan Altavoz, parece que ya tocan Rock al Parque. Tengo una pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial. He conocido a varios músicos, DJs, justo para poder hacer la música para el podcast, pues también investigué como cuáles son las formas más óptimas de desarrollar sonido. Hay muchas aplicaciones que te permiten a ti experimentar con los sonidos sin ser experto, pero esto está en contravía de los derechos de autor y justo hace poquito en México pusieron la ley de que cualquier obra intervenida con un mínimo de inteligencia artificial no se puede No se puede registrar. registrar, no se puede documentar. ¿Cómo estás viendo esos movimientos, a esa intervención de la inteligencia artificial con los artistas que estás conociendo, que estás acompañando? ¿Cómo está evolucionando la ley también en Colombia para esa protección de derechos de autor? Bueno, históricamente la música ha atravesado por muchas crisis. Entonces esta es otra crisis más. O sea, esa es mi lectura inicial. Siempre hay una crisis del formato de la música, una legislación sobre la música, siempre, y no va a dejar de pasar. Lo que pasa es que cuando se tocan los derechos, los primeros que van a brincar son aquellos que tienen algún derecho sobre X o Y obra. Entonces, para mí es otra crisis más. La música ha tenido crisis más tesas que esta, creo yo. Pues no como para minimizar lo que viene, sino como simplemente entender que es una industria que ha sobrevivido a todas las crisis. Entonces, dicho eso, hoy la sociedad de gestión, en Colombia tenemos a Saico. Ellos no están registrando, no están documentando obras que tengan uso de IA. Eso me parece genial, porque pues, hay que garantizar que los conceptos de propiedad intelectual y todas esas leyes tan tesas y tan bacanas, pues tienen unos principios que tienen que ser creados por un humano. Si no, no es considerado propiedad intelectual. Eso busca proteger a los creadores y a todos los que tengan un derecho determinado en esas obras. Se pueden hacer muchas cosas con IA, infinidad de cosas. Siento yo que lo que se hace ahí carece de alma un poco. Pues por el lado hippie carece de alma. Y ya por el lado formal, pues no se puede registrar, no se puede documentar hoy. Saico no va a registrar ni a documentar obras que tengan algún elemento de IA. Justicia, que es una organización nueva. Explícame qué es eso. Se juntó un montón de gente a decir de la industria fonograbada,
o sea, la gente que tiene participación de los derechos de esas obras en el máster, en el fonograma, en las grabaciones, es un combo de gente. Ellos están muy claros en que no se puede registrar, no se puede certificar que detrás de la creación de una canción con una IA haya manera de explotar eso ni de registrarla. Están protegiendo al autor, a los compositores, a los sellos. Entonces, lo que te decía ahorita, hace 25 años había una guerra con Napster, porque, claro, las personas que tenían esos derechos estaban siendo vulnerados, con toda razón. Yo descargué en Napster lo que quieras, pero ya hoy digo, parce, sí estaba mal, ¿cierto? Qué pena. Entonces está pasando lo mismo, es exactamente igual, simplemente es como que con 3 clics puedes hacer una canción. Quiero hacer una canción que se parezca a tal artista. O una portada. Infinidad de portadas. Yo veo infinidad de portadas con IA y como que me da un poquito de guayabo, como que... Pero también a futuro, ¿qué va a pasar? Que lo que cree un humano, que lo que tenga, lo que esté hecho por un humano, lo que no tenga IA, para mí va a tener más valor, para mí. ¿Que va a ser más demorado, que va a ser más caro? Sí, pero para mí va a tener un poco más de valor porque va a ayudar también a diferenciar y a destacarse en el mar de carátulas o de canciones hechas por IA. Y ni hablar del tema de derechos, porque entonces no puedes monetizar. O sea, voy a hacer un disco que se llame X artista y lo quiero hacer de reggae y le doy el super prompt a la IA y en 5 minutos, tan, el disco, que a mí me toma hacer 1 año, 2 años. Listo, ¿cómo voy a monetizar ese resultado? Si no me lo recibe Saiko, ¿cómo? No puedo hacer, no puedo hacer dinero. Si quieres vivir de esto, no vas a tener no que vas tener a recibir cuidado. El dinero que invertiste o no vas a poder cobrar tu derecho patrimonial, que es el que genera dinero en todo esto tan enredado. No vas a poder cobrar ese derecho. Entonces, las canciones, hay una cosa con todo esto de la IA. La industria ha logrado sobrevivir, dos productos de la industria de la música han logrado sobrevivir a todos los cambios, tecnologías, problemas. Los conciertos y las canciones. Esas son las joyas de la corona. Mientras sigamos teniendo canciones hechas por humanos y conciertos, sea un concierto de una banda en un bar para 50 personas o festivales de 50,000 personas, mientras eso siga existiendo, esta industria va a estar a salvo. Eso, independientemente de lo que pase con la IA. Que ahí es donde la autenticidad vuelve a ser importante. Y tú ahorita hablabas de que el futuro va a ser volver como a esas producciones súper sofisticadas, cuidadas. Sí, porque y atravesadas por el humano, pues, porque claramente muchas cosas son cíclicas. Entonces, cuando ya todo se ponga súper robotizado, vamos a volver a canciones orgánicas, hechas por humanos. No sé, es que va a ser más caro producir, va a ser más caro porque entonces hay que tener fotógrafo, diseñador, estilista, pero va a tener mucho más valor para mí, que soy un poco más romántico, pues a veces con todo el tema de la industria. Entonces la IA es otro capítulo más en las miles de crisis que ha tenido la industria de la música. ¿Por qué la música es importante para la cultura? Para construir cultura. Porque la música retrata momentos de la vida y de la sociedad. No sé, yo escucho canciones de Bob Marley que me encanta y él retrataba en ese momento problemas de la cultura de hace 50 años, peleas, luchas, anhelos, expectativas de la gente que vivía en esa época. Entonces la música refleja a la cultura, la música ha retratado a la gente que vivía en esa época. Hay canciones que hoy sobreviven, no sé, Plástico de Rubén Blades parece escrita hoy y puede tener 40, 50 años. Es un momento de la cultura que queda inmortalizado en una canción. Entonces va a seguir pasando, necesitamos que siga pasando. No va a dejar de pasar así exista la IA. Tal vez soy un poco romántico, pues, pero veo la energía de los colegas alrededor y veo como el movimiento creativo que pasa con las canciones. Vamos a seguir teniendo canciones, independientemente de lo que pasen con las canciones, sean número 1 o sean número 100, van a seguir existiendo canciones.
tan importante, porque necesario. creo que lo que pasan en los fenómenos musicales, por lo menos para el trabajo que yo hago, nos permite comprender, medir la temperatura. Cuando uno cruza la música, el diseño, el arte, la moda, nos da la temperatura del momento, Total. ¿cierto? Y eso se vuelve una herramienta también para poder proyectarnos hacia el futuro. Yo creo que todos los artistas y todas las bandas también quieren marcar un hito, dejar una huella, hacer una transformación, que quede claro cuál es mi postura frente a lo que está pasando a través, por ejemplo, de la letra o la melodía de una canción. Entonces, para mí, creo que la música es una arista de los fenómenos culturales importante, pero también es una herramienta que nos permite comprender otras realidades y nos vuelve también un poco más empáticos. Mira que hace 50 años hay un diseñador de carátulas en Jamaica muy famoso, se llama Neville Garrick. Él decía que el reggae y lo que él hacía gráficamente en las carátulas era el periódico del pueblo, porque en esa época había mucho analfabetismo en Jamaica. Entonces, que la tarea de esos artistas, de él como artista gráfico y de los cantantes y de los autores, era precisamente documentar todo eso que pasaba ahí para llevarle a la gente que no podía leer, que ese era el periódico. Pues, primero, qué responsabilidad, sí o qué, y segundo, es como que qué manera de construir lo que el artista veía, el diseñador lo vestía, entonces como, parce, qué buen trabajo. Leito, ¿qué te tiene obsesionado en este momento? Yo tengo muchos colegas en la música que hoy no han reclamado sus derechos en la música. Y eso me da mucha tristeza. Entonces, una de mis obsesiones o en las conversaciones que siempre tengo con colegas es, pregunto, como, ay, parce, ya estás en una sociedad de gestión, mira, trato con mucho respeto y con mucho cariño, pues, como que no, sin ser muy intrusivo, de contarles que hay unos derechos adquiridos según la participación en X o Y obra o fonograma. Con mucho cariño pues lo hago y claro, hay unos que como, pucha, he perdido mucha plata y es como, sí, pero pues en cualquier momento se puede hacer. Esa es una obsesión de acompañar a sus colegas que no y guiarlos como de parce, porque claro, digamos que Vos ya pasaste por ahí, por todas esas. sigo aprendiendo porque siempre es como falta algo siempre por hacer. O sea, hay un montón de cosas por hacer, sigo aprendiendo, voy en la ruta, pero también es como que bueno que con la gente que toco y comparto, pues pueda recibir la notificación cuando, hey, parce, hoy pago tal sociedad de gestión, como bien. Bien. Porque, un poco como de cuidarlos. Porque digamos a futuro es como, claro, la historia de muchos músicos que nos antecedieron de, no, me robaron todo, no quedé con nada, y es como, ahora hay muchas herramientas, hay mucha información para quedar con cosas, para crear un patrimonio. La música urbana nos ha enseñado que sí se puede crear un patrimonio a través de la música. Entonces aprendamos de ellos, dejemos de pelear con ellos, que eso pues, parce, ya no es hora de pelear. No tiene sentido. Pues hay que aprender de cómo ellos entendieron el negocio, de cómo ellos valoran un montón lo que hace la música alternativa. Entonces también es como, es una pelea imaginaria, pues. Una pelea que se da gracias a la falta de conversación. Total, cuando uno se sienta en la mesa con el otro, uno dice, parce, somos lo mismo. O sea, el propósito, volviendo al propósito, el propósito es el mismo, parce. Simplemente hemos tenido herramientas diferentes, nos hemos demorado más en lo alternativo, pero pues la música funciona igual para ellos como para nosotros. Entonces también es como... Qué rico. Y en parte también esto es el objetivo de este podcast. Sí, que la gente pueda llevarse una idea del lado B de la música, que a veces no es tan chévere, pero que para el artista, el creador, el que hoy quiere hacer música, el que se inspire con esta conversación, entienda que trabajando mucho pues, puede generar un montón de cosas. Total. Gracias, Leito. Pasaste bueno. Súper bien. Muchas gracias por la invitación. Está muy divertido.
Gracias por tus mensajes, por tu traducción de este entorno que a mí me parece como delicioso, que no lo sé leer, pero que... Pero mira que siempre que tenemos el chance hablamos de qué está pasando en X momento. Cada momento de la industria tiene un montón de aristas y es un aprendizaje para todos. Y ahora hay un boom de que las bandas están saliendo de Spotify. Eso hay que revisarlo con calma. Por el apoyo a la guerra. Sí, claro, por las inversiones de Spotify, que está mal, pues, y pues los pagos, hay una queja generalizada, que los pagos en Spotify son muy, muy pequeños. Eso tiene muchas aristas, ¿cierto? Y a veces el artista, la decisión de sacar el catálogo no es solo del artista, que eso es a veces lo que el fan no entiende, es como que no es decisión solo del artista. Hay muchos más involucrados. Total. En esos derechos. Y podríamos seguir conversando. Todas las fiestas. Hasta los chismes, que esos a mí me parecen súper divertidos. Sí. Gracias por estar acá. Gracias por dejarnos esos como puntos claves que tenemos que tener en cuenta los que hacen parte de la industria musical, pero también los que no hacemos parte de la industria musical, cómo nos conectamos. Creo que la colaboración en todas las aristas son la mejor herramienta para hacer proyectos muy chimbas, ser inventados. Total. Y divertirnos y hacer que el entorno sea menos doloroso y terrible. Yo tengo una frase siempre en las bandas y es que esto tiene que ser divertido. O sea, tiene que haber bullying en la banda, tiene que haber memes, tiene que haber... Porque es una actividad ya compleja. Entonces tenemos que pasarla bien. A la gente que se anima o se anime hoy a hacer música, para adelante. Es hermoso. Y también pasarla bien en el trabajo, en el mundo corporativo, en absolutamente todas las formas de vivir. Deberían ser divertidas. Gracias, Leito, de nuevo. Gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí. Recuerden que si tienen preguntas, sigan a Leo, sigan a Músico Ilustre, yo les voy a dejar toda la información. Coméntenos qué están encontrando ustedes por ahí, en la calle de artistas, pero también qué reflexiones han tenido alrededor de este momento de la creatividad, de la inteligencia artificial, del streaming, de Spotify. Coméntanos todos aquí abajo. Los invito a que compartan este episodio a quienes crean que les puede interesar y nos vemos en el próximo. Gracias, chao.